Hola de nuevo. Pues vamos a por la última sesión, última ponencia antes de la hora de comer. Muchas gracias a todos los que estáis aquí en esta hora tan crítica. Como decíamos, hemos conocido desafíos, hemos conocido soluciones para dar respuesta a esos desafíos y ahora vamos a sumergirnos en una gran compañía y nos van a contar de primera mano cómo juntan ellos todas esas piezas del rompecabezas para conseguir proteger, sobre todo, proteger a sus clientes. Y es que es una empresa que tiene la misión de asegurar los datos de 390 millones de clientes, que se dice pronto. No es una tarea nada sencilla. Hay que valerse de tecnologías, por supuesto avanzadas, que permitan proteger todo esto. Y hablando con ellos, me decían, lo que se necesita es inteligencia, mucha inteligencia. Por eso nos van a hablar de ciberinteligencia. Y es el caso de Telefónica, porque están usando la ciberinteligencia para proteger a todos estos clientes. Van a ponernos sobre la pista de qué es esto de ciberinteligencia, cómo lo usan ellos, qué hay que hacer también para poder usarlo y para implementarlo. Un tema, desde luego, apasionante, que tenemos la suerte de tenerlos para que nos lo cuenten. Así que un fuerte aplauso para Miguel Sánchez y Juan Carlos Gómez de Telefónica, por favor. Esto casi lo dejo aquí. Acompañan ya. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, y muy breve, porque ya es hora de tomarse la cerveza, no de estar aquí escuchando presentaciones, ¿no? Muchas gracias al Cuerpo Nacional de Policía y a la escuela, porque para nosotros, para los empleados de Telefónica, es un placer y es un honor estar aquí, compartiendo nuestra visión sobre estas cuestiones que nos preocupan. Vamos a empezar muy brevemente. Pasamos, Juan Carlos. Vamos a empezar muy brevemente, simplemente diciendo, antes de que entremos en materia, qué es Telefónica y qué es lo que tratamos de defender en Telefónica. Telefónica es un grupo de empresas, es una empresa española que el año que viene cumple 100 años, por cierto, no 200 como la policía, pero cumplimos 100 años el año que viene. Y, bueno, pues empezó cuando empezaron las comunicaciones, ¿no? Y desde entonces estamos tratando de ofrecer comunicaciones a nuestros clientes, durante muchos años solo a los ciudadanos de este país, los españoles, y ahora, desde hace como 30 años, bueno, pues una empresa global ofreciendo comunicaciones en prácticamente y servicios digitales en prácticamente todos los países del mundo. Pero como operadora de telecomunicaciones tradicionales en Europa y en América, donde tenemos casi 400 millones de clientes. Eso supone, pues, la verdad es que es un reto defender los datos y las comunicaciones de 400 millones de clientes, teniendo en cuenta que por nuestras redes no solamente pasa el tráfico de nuestros clientes, sino que pasa, pues, el tráfico de muchas otras empresas, infraestructuras críticas, servicios esenciales y grandes hiperscaler americanos como Amazon, Meta, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, las comunicaciones que tenéis en WhatsApp o que tenéis en Instagram, pues pasan prácticamente el 100% por los cables submarinos de Telefónica desde la sede de estas grandes empresas hasta Europa, ¿no? Entonces, tenemos que defender de los incidentes, de las amenazas de ciberseguridad, bueno, pues a un perímetro muy grande, que es bastante más grande que el que hay que defender en España de nuestros ciudadanos. Y en eso sentimos una corresponsabilidad muy importante con las autoridades que sois y los cuerpos de seguridad que sois los que lleváis, bueno, pues el peso de la soberanía nacional, de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana, que en función de qué tipo de amenaza o qué tipo de actor, pues os tenéis que enfrentar desde el Cuerpo Nacional de Policía o desde policías o cuerpos, pues, similares, un poco peores que vosotros, pero similares en otros países. Bueno, nosotros lo que hemos hecho en los últimos años es tratar de anticipar los riesgos y ser capaces de defendernos antes de que lleguen los ataques a nuestro perímetro. Y en ese sentido, para nosotros lo más importante, por lo tanto, es conocer quiénes son los que nos van a atacar, conocer cómo lo hacen y tratar de estar preparados. Y si en alguna ocasión nos impactan, bueno, pues tratar de defendernos
lo más rápido posible y, en su caso, recuperarnos si es que el impacto nos ha afectado lo más rápido posible. Y ese es nuestro ADN. Voy a dejar a Juan Carlos, yo me quedo por si hay alguna pregunta aquí, que es el director global de seguridad digital del Grupo Telefónica, que os va a comentar más en detalle y también pues abierto a las preguntas que nos queráis hacer. Gracias, Miguel. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y encantado de compartir con vosotros pues este tema que es cómo la ciberinteligencia ayuda a la función de seguridad digital. Vamos a ver un poco al principio el concepto de cómo lo entendemos de ciberseguridad, luego vamos a ver cómo ayuda a la seguridad interna del Grupo Telefónica y qué es necesario para montar esta capacidad en una empresa y al final, desde la humildad, pues dar una serie de recomendaciones para ello. Concepto de ciberinteligencia. ¿Qué entendemos por ciberinteligencia? Pues el objetivo de la ciberinteligencia es conocer las ciberamenazas, es decir, conocer qué motivación tienen. Es decir, qué es lo que buscan, qué objetivos. Si buscan lanzar un ransomware, temas económicos, buscan conocer secretos empresariales, disparan a todos, solo van hacia ti. Es decir, los objetivos y las motivaciones de las ciberamenazas y también qué capacidades tienen. Si son muchos, son pocos, están organizados, qué armas utilizan, no es lo mismo tener un arma que un fusil para atacar. Y luego, ¿qué tácticas, qué TTPs, qué tácticas, técnicas y procedimientos? Es decir, ¿cómo lo hacen? ¿Y ese conocimiento para qué lo queremos? Pues lo queremos para decidir y tomar acciones. La ciberinteligencia tiene que ser accionable. De nada sirve conocer algo si luego no vas a tomar una decisión o no vas a tomar una acción. ¿Y qué tipo de acciones? Pues aquellas orientadas, como decía Miguel, a anticiparse a la acción y la evolución de las propias ciberamenazas. Ser capaz de conocerlos para estar prevenidos antes de que te ataquen y estar mejor preparados y también para mejorar tus capacidades de defensa y de prevención, ¿vale? Para ver si tú estás suficientemente armado y preparado para hacer frente a las mismas. ¿Qué es lo que no es ciberinteligencia? Lo que no es un conjunto de datos, un feed de datos, una fuente de datos que no sabes qué hacer con ella. Y tampoco es ciberinteligencia tener un conjunto de informes estupendos que no tienes tiempo de leer. Podemos hablar de dos tipos de ciberinteligencia. La más técnica, táctica, operacional, que habla de indicadores de compromiso, que lo utilizan las áreas técnicas, como respuesta a incidentes, como Red Team, etcétera, etcétera. Y luego lo que es la ciberinteligencia más estratégica, más orientada a lo que es un CISO y más orientada a lo que es prever el futuro, las inversiones y las capacidades que tienes que tener para enfrentarte a las mismas. Es buena idea utilizar el ciclo clásico de la inteligencia también en el mundo de la ciberinteligencia, que como sabéis pues está la parte de dirección, que es qué queremos saber, donde se hacen las preguntas y los objetivos a los que tiene que responder la ciberinteligencia, la fase de obtención, que se trata de recoger las fuentes, y la fase posterior de elaboración, donde con esas fuentes elaboras la información necesaria para ser accionable, como decíamos anteriormente, donde el enriquecimiento de la fuente, como veremos más adelante, es fundamental. Y luego la última fase de difusión, porque de nada sirve tener la información y no distribuirla, no utilizarla. Es decir, ver cuáles son los destinatarios de esa ciberinteligencia. Y, por supuesto, el ciclo de la realimentación, porque esto es un ciclo de mejora continua. Y para terminar el concepto de ciberinteligencia, me vais a permitir poner esta analogía. Es decir, ahora estamos en el mundo ciber, pero antiguamente se defendían castillos. Entonces, en el castillo estaban los que protegían el castillo en el sentido de que creaban las murallas y que en el mundo ciber pues son los que crean las arquitecturas de seguridad, los que hacen las armas, que son los que compran pues, las herramientas para protegernos, los que entrenan a la milicia, que aquí en el mundo ciber pues, es los que hacen los entrenamientos, los phishing, las campañas de concienciación a los empleados, y luego los que controlaban el presupuesto y hacían las leyes, que en el mundo ciber son las normativas y la parte de gobierno de la seguridad. Luego estaban los que defendían el castillo, es decir, aquellos que cuando atacaban son los que defendían, ¿no?
Entonces estaban los que respondían a los ataques, que en el mundo ciber son los centros de respuesta a incidentes, los CSIR, los que la instrucción de las tropas es lo que en el mundo ciber hacemos, los ciberejercicios, que se hacen a nivel nacional, internacional, como sabéis, y los que analizaban las debilidades del castillo, los huecos en las murallas, pues era lo que ahora son los pentesters o el equipo de Red Team. Y existía pues, un grupo que son los que estaban fuera del castillo mirando y analizando pues, quién te iba a atacar. Es decir, los vecinos, si te querían atacar o no, qué motivación tenían, si solo querían obtener riqueza, querían anexionarse territorios o tropas, qué capacidades tenían, si eran muchos, eran pocos, tenían armas de fuego o no, y si tenían catapultas, todo este tipo de cosas. Y luego, ¿cómo atacaban? ¿Se atacaban por la noche? ¿Atacaban de una manera? Es decir, pues esa es la ciberinteligencia en el mundo ciber, ¿no? Conocer la ciberamenaza, la motivación, los objetivos y la manera de atacar. Pasando ya a cómo la ciberinteligencia alimenta la seguridad digital, cómo alimenta, tenemos que participa en todas las etapas, de alguna manera, de lo que es la seguridad digital. La parte de anticipación, la de protección, la de detección y la respuesta. Como veis en el gráfico que presentamos, pues está muy enfocada a la anticipación, como decíamos, y también muy enfocada a la parte de respuesta. Pero la ciberinteligencia aporta a todos los niveles. Como decíamos, es algo más que una serie de datos. Al final tienes una serie de fuentes y de feeds que analizas. Son datos que tienes que analizar y enriquecer. El enriquecimiento es muy importante aquí, porque al final lo que obtienes es información. Pero la información solo es ciberinteligencia, dicho de esa manera, si sirve para algo, si es accionable. Es un poco las etapas desde las fuentes hasta lo que es la ciberinteligencia. Y abajo podéis ver pues, el concepto de dónde está enfocada la ciberinteligencia. Están las cosas que sabemos, las cosas que sabemos que no sabemos y las cosas que no sabemos que no sabemos. La ciberinteligencia lo que intenta es enfocarse sobre todo en las dos últimas partes. Cosas que sabemos. Sabemos que hay actores que están atacando. Sabemos vulnerabilidades conocidas que están explotando y sabemos cómo protegerlas. Eso es lo que sabemos. Sabemos que hay ransomware, qué tipos de ransomware. ¿Qué es lo que sabemos que no sabemos? Pues sabemos que se están vendiendo en la dark web credenciales, usuarios y contraseñas de nuestros empleados, que luego se venden y se compran para acceder a las VPNs y acceder a la infraestructura. Sabemos qué se hace y tenemos que saber cuáles son. Tenemos que, los data leak que se están vendiendo, acceder a ellos y saber a quién se le ha comprometido la contraseña para resetearla, para bloquearla, etcétera, etcétera. Cosas que también sabemos que no conocemos. Sabemos que se venden ciberarmas también, exploits, 0 days. Pues esto es solo la parte que el área de ciberinteligencia tiene que intentar conocer para prevenir y para anticiparse. Y luego hay cosas que no sabemos que no conocemos. Es decir, no puedo dar un ejemplo porque entonces pasaría a la segunda fase, ¿no? Pero sí, por lo menos, la ciberinteligencia tiene que intuir un poco qué es lo que puede pasar a futuro y que algún día pasará al estado de las cosas que sabemos que no conocemos. ¿Cómo aporta el área de ciberinteligencia al resto de áreas de una empresa, al resto de áreas de la ciberdefensa? Pues al CSIR, al grupo de respuesta a incidentes, le aporta de muchas maneras. Le ofrece información técnica de indicadores de compromiso para poder mejorar la detección en los SIEM, en los analizadores de log. Le aporta información de contexto para el triaje. Si tú estás en un incidente y toda la información de contexto que tienes te ayuda a responder mejor al que te está atacando. Porque si tú conoces a tu atacante, tienes información previa al atacante, es más fácil de poderte defender del mismo.
La ciberinteligencia está con las orejas muy abiertas a ver quién está sufriendo un ataque. Porque si un competidor tuyo o una empresa o un proveedor tuyo te están atacando, tú tienes que estar alerta. Entonces, alerta a los equipos de respuesta a incidentes diciendo, oye, hay un data leak, hay un incidente en un proveedor o en un competidor, pues vamos a ver de qué se trata para que no nos vuelva a pasar, porque los ataques suelen pasar muchas veces a la vez. Alerta de potenciales ataques de negación de servicio. Lo que hemos hablado antes, data leaks. Es decir, qué datos, bases de datos, usuarios y contraseñas se están vendiendo y se han filtrado para estar pendiente de eso y poder responder y poder resolverlo. Si se están vendiendo vulnerabilidades tuyas en la dark web, para luego aprovechar e entrar. Y por último, ayuda mucho la parte de ciberinteligencia, la respuesta a incidentes, en lo que es la atribución. En la atribución, en las propias respuestas al incidente, cuando se puede hacer atribución, que no siempre es fácil, ¿no? En cuanto a Red Team, como sabéis, es el equipo de pentester que está atacando, te autoataca, ¿no?, a las infraestructuras de la empresa. Pues la ciberinteligencia, la información que le da utilidad es avisarle de nuevas vulnerabilidades. Si mañana hay una nueva vulnerabilidad en un producto y hay un exploit, pues le avisa al equipo Red Team y el equipo Red Team coge el exploit, lo compila y lo pasa en toda la infraestructura de activos para ver dónde estamos comprometidos. Luego también le avisa o le da información de las técnicas, tácticas y procedimientos, las TTPs, al equipo Red Team, porque en función de eso puede planificar sus campañas de Red Team. Pues hay un actor que es muy bueno en ciertas tácticas, pues el Red Team intenta emularlo para poder mejorar la infraestructura. A la cadena de suministro, la área de inteligencia está atenta a ver si algún suministrador, como hablaba antes, pues ha tenido un ataque y que te puede afectar. Y un suministrador no solo hablamos de hardware y software, sino alguien que te está dando un servicio que te está operando tu propia infraestructura. Si tienes un ataque, se puede meter en tu propia red, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de eso. O si un proveedor tiene, aparte de un incidente, una vulnerabilidad muy grande, ¿no? Siguiendo con las áreas receptoras de la información de ciberinteligencia, tenemos también el área de protección de marca. Información muy útil del área de ciberinteligencia a la protección de marca. Pues estar pendientes de los dominios fraudulentos, aquellos dominios, en plan tipo squatting, que te están simulando tu dominio y con lo cual lo están utilizando para hacer fraude a clientes o phishing o cualquier cosa. También cuentas falsas en redes sociales. Si alguien crea una cuenta social que se llame Telefónica, por ejemplo, y desde ahí esté mandando mensajes a clientes, a la sociedad, donde sea. También si hay aplicaciones falsas, no sé si habéis visto, pero muchas veces coges el market, buscas una aplicación y te salen 2 o 3 que son parecidas y en el fondo lo que están haciendo es intentar que te instales una aplicación falsa que para hacer fraude o robar contraseñas o lo que sea. Con lo cual, la área de inteligencia está pendiente también de que no haya aplicaciones falsas en los markets y también de que no te copien las páginas web. Esto lo hacemos con trap codes, es decir, que no te cogen, te copien una página web y que te hagan un phishing a clientes o a empleados y a partir de ahí pues puedan atacar. También las campañas de malvertisement están muy pendientes. Muchas veces tú estás navegando por internet, te sale un anuncio diciendo Telefónica te regala un móvil, rellena los datos, Telefónica o cualquier otra empresa. Eso lo que hacen es el malvertisement, es decir, están contratando, los malos están contratando publicidad en Google, ¿vale?, para que te aparezca a ti esa publicidad y tú pinches y te crees que realmente es una oferta y des tus datos y te puedan hacer cualquier cosa en el ordenador, la tablet o el móvil donde estés navegando. Y luego también, pues la parte de ciberinteligencia, al área de protección de marca, pues campaña de desinformación contra la empresa y venta de productos no lícitos en webs no autorizadas, ¿no?, o falsificaciones, estamos hablando de otros sectores. Seguimos, el área de CyberVip, sí, para la protección de los directivos. Pues ahí el área de ciberinteligencia también está viendo si a un directivo le están, digamos, suplantando su perfil en Twitter o en LinkedIn o en cualquier sitio. O
si los usuario y contraseña de los directivos están filtrándose porque se la han pillado de cualquier modo en la dark web a que lo está utilizando. O simplemente datos, dónde viven, qué teléfono tienen, que estén publicados muchas veces en webs legítimas, pero por cualquier motivo pues están ahí y no es bueno porque aumenta su exposición digital y hay que estar pendiente. También en los eventos corporativos, puede ser una junta accionista o este mismo evento. El área de ciberinteligencia está pendiente si hay hacktivismo, ¿vale? El tema de geofencing, es decir, si alguien está tomando fotos y puedes etiquetar la foto por localización y ver un poco quién está merodeando, ¿vale? O si hay radicales alrededor o pendientes de ese evento. Y por último, en ciberriesgos. Al área de riesgos, si las grandes empresas tienen un área de riesgo donde el riesgo, uno de los principales riesgos es el riesgo de ciberseguridad, y el riesgo de ciberseguridad se calcula en función del impacto y la probabilidad de que pasen ciertos escenarios. Entonces, la probabilidad de que pasen ciertos escenarios, pues el área de ciberinteligencia da información para ver si esa probabilidad ha subido o ha bajado en función de cómo esté, digamos, la ciberamenaza. Y por último, al CISO. Será la información, como hablamos antes, más estratégica y que el CISO utiliza para gestionar las inversiones, ver dónde estás o dónde está la ciberamenaza más presente, pues para enfocar las inversiones a paliar esa amenaza y también como una manera de comunicación a la dirección, que es muy importante. Bueno, y llegado a este punto, ¿qué hace falta para montar un área de ciberinteligencia? Pues hace falta las tres cosas que siempre se hablan, ¿no? Personas, procesos y tecnología. Empezamos por las personas. Un equipo dedicado. No vale que haya gente que en sus ratos libres dedica tiempo al tema de ciberinteligencia. Tenéis un equipo dedicado a ello, enfocado a ello, con apoyo del CISO, que le dé visibilidad al resto de la empresa, porque como hemos visto antes, aporta a muchas áreas, no solo al área de ciberseguridad. Que le dé apoyo, un equipo motivado. Como dice Michael Jordan, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Es decir, un equipo motivado y que sea un equipo cohesionado, que tenga cierta flexibilidad, que esté muy formado, hay que darle mucha formación a ese equipo y que no se sientan mal pagados también, ¿no? Donde la innovación es una de las claves, es clave el tema de innovación en este equipo. Y bueno, perfiles que se pueden utilizar, gente de pentesting, gente que te venga de análisis forense, gente que te venga de Big Data, todos esos perfiles son reutilizables para conformar un equipo de ciberinteligencia. Procesos, no solo hace falta en el equipo, sino tiene que estar más o menos las cosas no muy encorsetadas, pero sí muy claras, es decir, cuáles son las entradas, qué son las fuentes, cuál es el trabajo y cuáles son las salidas o los receptores de la labor de ciberinteligencia. El triaje, la priorización de las alarmas, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, si no se puede medir, no se puede gestionar, es un dicho muy repetido, pues los KPIs vienen bien siempre para saber cómo evoluciona. La utilización de frameworks es importante, el del Matrix ATTCK o el modelo Diamante o el Cyberkill Chain o una mezcla de todos es importante para dar un poco estructura a esa información de salida y a esos procesos. Y pasamos a lo último, que es la tecnología. Es decir, tienes el equipo, tienes los procesos, ahora te falta el coche, ¿no? Es decir, la tecnología que te ayuda a poner todo eso en práctica. La tecnología no es nada sin las fuentes. Las fuentes son importantes. Y la clave aquí es el enriquecimiento de los datos de esas fuentes. Y la TIP, la Threat Intelligence Platform, que es ese sistema que coge todas las fuentes y te permite hacer ese análisis, ese enriquecimiento y producir la información de ciberinteligencia. Que no es lo mismo una TIP que un SIEM, que es algo más determinístico. Una TIP, una Threat Intelligence Platform, es más para unir los datos o hacer threat hunting, aunque muchas veces tienen similitudes. Nosotros en Telefónica creamos hace 5 años ya, creo, ¿no? Pues no vimos nada en el mercado que nos convenciera y nos aventuramos a hacer
una TIP, una plataforma de ciberinteligencia, y nos centramos mucho en el motor, es decir, la parte de análisis y de correlación. Esto es como los coches, ¿no? Decía Enzo Ferrari de que lo importante es el motor y el coche es lo que pone porque en algún sitio hay que poner el motor. El coche lo regalaba, ¿no? Pues lo importante aquí también es el motor. Como os decía, la plataforma que hemos desarrollado es una plataforma global, lo utilizan todos los equipos de ciberinteligencia del Grupo Telefónica en todos los países donde estamos. Es multitenant, de manera que cada uno ve lo suyo, va a ser un entorno SaaS, cada uno ve lo suyo, cada uno ve sus casos, cada uno ve sus alarmas, pero sí que permite colaborar entre todos los equipos en casos comunes de manera colaborativa, con lo cual al final estás juntando neuronas, ¿vale?, que siempre serán pues, mucho más inteligentes, valga la redundancia, que cada uno por separado. La plataforma, el foco es, como decía, análisis y enriquecimiento, tiene sus conectores, analizadores o importadores, y ahí lo que hace es captar las fuentes tanto externas como internas. Externas, pues tipo OSINT o tipo de pago, y las internas, pues como podéis imaginar, pues toda la información de los EDRs, de las sondas, del SIEM y todas las plataformas y soluciones de seguridad que tenemos internamente. Y al final, como producto que te habilita esa plataforma, pues tenemos la inteligencia, que como hablábamos antes puede ser de dos tipos, la más técnica, como puede ser una firma en una sonda o una firma en un EDR o un bloqueo de una dirección en el proxy, o puede ser información más estratégica, como un informe sobre un actor o tendencias, o, vamos, temas de riesgos, probabilidades, etcétera, etcétera, más orientado, como decíamos, al CISO. Hablando de las fuentes, integramos muchas fuentes y se pueden integrar muchas fuentes. Aquí traemos las principales fuentes o más relevantes que estamos integrando. Por supuesto, tenemos como fuente todos los IOCs, indicadores de compromiso de las plataformas MISP que hay nacionales, tanto de INCIBE como de CCN, y también internacionales como la Cyber Threat Alliance, y también fuentes sectoriales del sector telco, como es ETNO y GSMA, pues que todo el mundo tiene, cada fuente está más específica a una cosa concreta. Luego también integramos como fuente una pequeña red de decepción que tenemos. No es un honeypot al uso. Un honeypot es un sitio donde tú lo que esperas es que el atacante se entretenga y puedas un poco anticipar que está ahí, que te puede saltar a otro sitio. Una red de decepción es más un honeypot multinivel a todos los niveles, infraestructura, aplicaciones, incluso personas, donde lo que quieres es realmente aprender del atacante. No entretenerlo, aprender del atacante y puedes crear escenarios de manera dinámica en función de cómo se vaya moviendo. Y eso lo utilizamos también como fuente. Tenemos una serie de sondas que llamamos Theorus, es un hardware que se ensambla internamente en Telefónica, fabricación propia, y están desplegadas por la red interna de los CPDs, de la red de empleados, etcétera, etcétera, y entonces tiene una serie de alarmas que digamos que tenemos o introducimos en la plataforma de ciberinteligencia y que nos puede correlar con otras cosas. Por supuesto, tenemos todas las fuentes abiertas y comerciales, bueno, no todas porque el dinero no es infinito, pero las principales fuentes comerciales y abiertas, por supuesto. Y luego también, como fuente, tenemos una base de datos que llamamos Guna y Aquiles, que es un desarrollo propio, muy orientado al red team, a los pentesters, los que atacan, que básicamente es una base de datos donde están todos los activos con exposición a Internet que tenemos y todas sus vulnerabilidades que existen. De manera que esa base de datos nos permite tener una serie de inventario que alimentamos con ese inventario las herramientas automáticas de scanning comerciales y las devolvemos de manera que si el día de mañana sale una vulnerabilidad en RDP, en cualquier protocolo con su exploit, con un solo clic podemos saber cuál es la afectación. Es una especie de SODAN, ¿no? Para los que estéis familiarizados con ello. En un clic podemos saber cuál es la potencial afectación, con lo cual eso también lo utilizamos como fuente.
Y, por supuesto, en el apartado de otros, pues los típicos. Es decir, toda la telemetría del EDR, del SIEM o de la navegación de empleados. Es muy útil saber si hemos detectado un dominio de phishing, saber quién ha picado, alimentando esa fuente de navegación del web proxy. Y ya para terminar, y yo creo que agradecerá a Miguel que estaremos un poco anticipándonos al tiempo, pues con toda la humildad, como dije antes, una serie de recomendaciones pues, para afrontar este reto una empresa grande. Primero, empezar por cosas sencillas e ir creciendo. Es decir, no se puede uno comer la vaca de un bocado, hay que tener quick wins, tener cosas muy tangibles y, sobre todo, tener los destinatarios muy tangibles de esos quick wins, es decir, casos de uso muy concretos que aporten valor y luego ir creciendo. ¿Vale? Cuidar al equipo. Sí, puedes tener un Ferrari, pero si no tienes un buen conductor, entonces el equipo es muy importante, tenerlo motivado, entrenado, como decíamos antes. Seleccionar las fuentes. Hay muchísimas fuentes en el mercado, hay muchísimas fuentes abiertas, pero se repiten, no todas las valen. Las hay mejores y las hay peores, con lo cual yo creo que es importante empezar por fuentes muy concretas y, por supuesto, sin olvidar las fuentes internas de tu infraestructura. Es decir, no solo es comprar fuentes e integrarlas, sino también cógete las fuentes de tu EDR, cógete las fuentes de tu SIEM, cógete las fuentes de tu sonda, es decir, toda la información que tengas interna, intégrala también, porque ahí está el valor. Usar un buen coche, como decía, con un buen motor, una buena herramienta de ciberinteligencia, que se adapte a ti, que no tengas tú que adaptarte a la herramienta. Y esa herramienta muchas veces te sirve como soporte para la integración de todos los equipos que trabajan y para poder crear un output, una salida de inteligencia formateada o estandarizada. Y por último, dejar fluir la imaginación. No hay ningún libro escrito. No hay una receta mágica. Yo creo que cada empresa tiene que buscar lo que funciona para ella, con lo cual lo importante es empezar a hacerlo, probar e innovar, y si uno se equivoca, pues volver a intentarlo. Creo que ese es el camino y no seguir un libro específico, y para nada esta presentación quería ser una guía de cómo hacer las cosas, sino algo que pueda ayudar a la audiencia. Y eso es todo. Muchas gracias. Terminamos con la frase de Sun Tzu en el libro El arte de la guerra, que yo recomiendo leer, muy pequeñito. Y dice que, bueno, pues cada batalla se gana antes de librarse. Yo creo que la ciberinteligencia te ayuda mucho para ganar la batalla antes de que te ataquen. Y eso es todo. Pues muchas gracias. Pues nada, si tenéis alguna pregunta o alguna inquietud de lo que hemos hablado, de cualquier otra cosa, menos de que si el año que viene lo del fútbol va a ser gratis y eso, que eso es imposible, pues estamos aquí para contestaros. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias por vuestra atención y buenas tardes. Gracias.